Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos reunimos ahora para tocar el tema de la esperanza. Recibí una solicitud de repente para enfocar ese tema a partir de la teología. Entonces la rama que vamos a tener que tocar para hablar de la esperanza va a ser la teología fundamental. Un poquito dura, porque la teología fundamental habla de nuestra relación con Dios, de cómo se fundamenta. Entonces, para hablar de ello, hablamos de lo que los textos paulinos, ¿no? El bagaje paulino nos legó, que son como vemos en Corintios, las tres virtudes teologales. Dicho esto, entonces tengo que compartirles de que para esta reflexión que vamos a hacer es un poquito larga y un poquito árida, pero para poder darle vida se tiene que recurrir a otras fuentes. Entonces, para estas fuentes vamos a tomar, número uno, la teología fundamental, que tiene que ser nuestro mapa. Después de esto, la encíclica Spe Salvi, escrita por el Papa Benedicto XVI en el año 2007. Tremenda encíclica que nos abrió la vista en una forma práctica pastoral de la esperanza hacia nuestras vidas. Muy buena, porque es el año de la esperanza. Sí. Y finalmente, bajo el contexto de Adviento, con miras hacia la Navidad. Siendo este espíritu el que nos estén llenando en ese tiempo, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a exponer el tema, rociarlo del aporte del Papa Benedicto, tremendo aporte que ha dado este Papa a la teología, al entendimiento del hombre en sí mismo. Nadie sabía que el Papa escribía tan bonito, ¿no? Aportó muchísimo. Entonces, vamos a comenzar. Ya están ahí. Entonces comenzamos con la teología fundamental, que estudia el fin último de la vida humana, que es la unión con Dios, nosotros con Dios. Voy a leer un poquito para que podamos reflexionar rápido. Por ello es elemental profundizar las virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. De ello sacamos la esperanza nada más, como dones que Dios se fundamentan para la vida cristiana. Se analiza aquí la confianza en Dios y su fidelidad, lo que nos sostiene. La esperanza, antes de definirla, vamos a ver en qué andamos, es que confiamos porque Dios es fiel, no porque nosotros seamos fieles, sino porque estamos ante un Dios que pone su nombre por delante para jurar con nosotros. Nosotros te juro por mi mamá, te juro hasta por Diosito. Él pone su nombre. Él es fiel. Y Jesucristo en su plan lo manifestó, y el corpus posterior del Nuevo Testamento lo firma. Sí, entonces, ello nos ancla, esta esperanza nos ancla a la promesa de Dios. La esperanza es un ancla de nosotros a su promesa. Si quieres dibujarla, pon un ancla. Esa es la esperanza para ti. Te ancla, te vuelve un eslabón en la cadena. En la práctica transforma y guía la vida del cristiano hacia la salvación y la comunión eterna con Dios. Sí, entonces te voy a hacer una pregunta número uno. ¿Qué esperas que suceda realmente cuando se dé la Navidad? Sí, te pregunto a ti. ¿Qué esperas para ti? En el fondo de tu corazón. No tienes que responderme. Respóndete a ti. ¿Qué esperas que suceda realmente en esta Navidad? Cuando den las 12 y se abracen. Segundo punto. La esperanza es expectación activa, no es pasivo. Esto es importante, fíjense, porque uno dice, tengo esperanza, las cosas van a salir bien, tengo esperanza que todo el futuro sea mejor. Es activo. Y esto va a ser lineal en todo lo que voy a decir. Frente a lo que no se concreta, y una virtud teologal, pues nos permite confiar en la promesa de Dios de salvación y vida eterna. La esperanza va a estar atada a la promesa de Dios. No solo se trata de una expectación activa, expectativa a futuro, sino que es una fuerza.
Estamos ante la esperanza es una fuerza, no es una actitud, es una fuerza activa que nos mueve en el presente. Entonces estamos hablando de un factor, un agente que nos lleva al cambio. La esperanza es un agente de cambio en nuestras vidas. Ante ello te hago la pregunta. Pregunta de contexto. A ver, pon tu nombre delante. ¿Sí? Alan, ¿te has planteado si tu esperanza te empuja a ser una fuerza activa en tu vida? ¿Sí? Si este agente de cambio, que es la esperanza en nuestras vidas como cristianos, ¿es efectivo en nosotros? Es una buena pregunta. ¿En todo ese tiempo pudiste hacer algo? ¿A qué te llevó? ¿Cómo están? Yo aquí disfrutando un poco de una deliciosa agua. Entonces, quisiera hacerles una pregunta. Sí, vamos a hablar ahora otra vez de la esperanza. Vamos a hablar en qué se basa. ¿Cuál es su fundamento? Radica en la fe, en Dios. Si tienes fe, ¿en quién tienes fe? Obviamente en Dios. ¿Y por qué tienes fe en Dios? ¿Por qué le crees a Dios? Porque me creo, puede ser un tirano. ¿Por qué le crees a Dios? Porque mira alrededor, la creación es amor. Y al final murió por nosotros, murió por mí, me amó. Y al final en la Biblia, al final Juan lo resume, Dios es amor. Entonces, pon en ejercicio, en consecuencia brota la esperanza, porque Dios es fiel. Yo creo en Él porque me ama. Entonces yo creo en Él porque Él es fiel a sus promesas. Fiel a sus promesas, es decir, la promesa redentora por medio de Jesucristo, dicho en otra forma en Romanos, en esperanza nos salvó. En esperanza, una esperanza activa, una fuerza de cambio nos ha salvado. Entonces hay una interdependencia entre la caridad y la fe. No pueden disasociarse las tres virtudes. La fe nos permite conocer a Dios. No lo vemos. La fe es una luz negra en la que caminas. Tú caminas en la vida y avanzas bajo una luz negra que te abre campos insospechados y te hace caminar en el aire. Esa es la fe. La esperanza nos sostiene en el que esta luz que vemos, estas huellas que vemos, acercamos, pero no estamos, nos ha prometido mucho. Y ese amor inflamado que es la caridad, el amor en llamas, nos impulsa a amar a Dios como Él me ama. Ese es el cruel destino de un cristiano, amar sin medida. Lo digo entre comillas, ¿no? Entonces la pregunta, ¿sí? La frase, espera gozosa. Cuando tú has ido a misa, seguramente has ido a misa más de una vez en el tiempo de Adviento. Esta espera gozosa. Si has escuchado esa frase, dentro del rito romano de la misa, en la espera gozosa. La frase en la espera gozosa propia de este tiempo, ahora si has ido a misa, si la has escuchado, esta frase cala en ti. ¿Cala en ti? ¿O lo percibes simplemente como un formalismo? No es pecado decir la verdad para ti mismo, ¿no? Para ti misma. No es pecado de ser sincero. No he ido a misa en todo este tiempo. O simplemente no me di cuenta de esta frase. O simplemente yo pensé que era una parte del texto. Por ahí lo escuché un par de veces y no le presté atención. Ok. Orientación y destino. Nuestra orientación hacia dónde nos guía y hacia dónde vamos. Dirige nuestro corazón como centro, el centro de nuestro corazón, la enjundia, el centro de mi centro, mi alma, hacia la meta última de la vida eterna, la vida cristiana, unirme a Cristo, unirme con Dios en el cielo. Ojo, entendemos que no estamos hablando de un contexto budista,
Queda claro. Sí. Nos unimos con Dios. Las bodas esponsales de Dios con su iglesia. Dios es mi marido, yo soy la doncella del Salmo 44. La certeza de la esperanza nos lleva a la felicidad. Con certeza de felicidad seremos felices una vez que estemos con Dios, que Dios sea uno en todos, como aclara la teología joánica. Pero también vivirla en la tierra como calidad de vida. ¿Se acuerdan que estamos hablando de un agente de cambio? Ahí está. Aquí está tu plan de ruta. Una calidad de vida presente que nos transforma y da sentido. Tienes que vivir con esperanza. No es solamente una canción, tengo esperanza, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que lo sientas, pero lo importante es que vivas en esperanza. ¿A quién le importa que cantes? Lo importante es que cuando ves a una persona que esté sufriendo, la puedas consolar, porque tú también crees, porque tú eres creyente, no porque cantas bonito. Hay que darle sentido a nuestra existencia y para eso yo tengo una pregunta. ¿Acaso, ahora que has escuchado la esperanza, la palabra calidad de vida, de miras a tu esperanza, tuviste presente la dimensión espiritual en tu calidad de vida? Escuché. Sí, la calidad de vida es importante. Ahora vamos a ver la confianza en el futuro. Si vamos hacia un camino, ¿cómo caminamos en la esperanza? Con confianza. La única forma de caminar en la esperanza es con confianza. ¿En quién? En el futuro. A ver, una esperanza confiable. Hay esperanzas que son placebos. Sí, no hace falta pensar mucho. No hace falta pensar mucho en las esperanzas que son placebos. Manifestación práctica de la fe. Esto es una súper acuñado por Benedicto. Es una manifestación práctica de la fe. La fe, yo creo, camino, me impulsa a caminar, avanzo. Y la esperanza es la forma práctica de vivir esto. Mejor dicho, si tú has dado un paso en la fe, es porque tienes esperanza también anclada ahí. Está inoculada, mezclada una con otra. Incluso nos permite a los cristianos enfrentar el sufrimiento y las pruebas con la confianza de que Dios cumple sus promesas. Si aquí estás escuchando esto y quiero ser muy sincero contigo, hombre o mujer de Dios, ante una adversidad, yo sé que es muy duro algunos libros. Yo sé que el Salmo 23, cuando dice, aunque pase por valle tenebroso, ninguno pensó en nuestras vidas que ese valle iba a ser tan oscuro y desolador, ni para ti ni para mí. Si lo estás atravesando, te pudiste sostener en aquel que consuela, porque Él cumple sus promesas. Conozco un caso de que hay que atravesar fe. Dios te prometió a una mujer muchísimo y le quitó lo que más amaba, como a Job: hija, salud y marido. Y aún así, esta mujer trata de vivir en sus momentos de cordura, en esperanza gozosa. Trata de conciliarse consigo misma, porque Dios es fiel. Yo no sé lo que estés atravesando, pero Dios es fiel, te comento. Y la va a sostener a atravesar este valle de lágrimas. Yo no entendía la salve, imagínate. Es un valle de lágrimas, esta vida. Fuente de fortaleza. Si Dios te consuela,
Si puedes mantenerte en el dolor, es porque tienes fortaleza en el alma. La fortaleza te permite caminar. La esperanza nos da fuerza y resistencia. Se habla ahora de la resiliencia. Es cierto, siempre existió. Vamos a llamarlo como la resiliencia. Es una forma de volver un valor a una, ¿cómo se dice? A una situación. Yo lo veo al menos así, discúlpenme, como una entelequía. Volverla como un valor. Es la entelequía de aguantar y avanzar. La resiliencia. Entonces, en la adversidad y de cara a lo vivido por los peregrinos que iban a Belén, María, José y la mulita, pudiste cobrar fuerzas para levantarte y seguir luchando. Cuando tú ves el dolor de la Virgen María, de José, ¿te da fuerzas para seguir luchando? Buena pregunta. Estamos frente a la motivación para actuar en fidelidad. En nuestra vida, siguiendo sus mandamientos, hay que ser fieles, trabajando por un mundo más justo y misericordioso. ¿Esto qué significa? Si yo trabajo como un agente, ya hablé de un agente real de cambio, ¿no? Esto no es teología, es teología, pero no está en el texto de teología fundamental. Como agente de cambio, estás llevado a cumplir los mandamientos, a cumplir con todo. Entonces, esto se vuelve un dinamismo terrenal. Te vuelves un agente dinámico. Hay una dinámica ahí, con una esperanza activa, que promueve justicia, paz y caridad. Cambio social. Nos metemos a la doctrina social de la Iglesia. La pregunta es, ¿alguna vez consideraste la frase de Navidad, paz en la tierra, Pacem in terris, como un llamado a ver la obra de Dios, la obra de Belén, como el inicio de una nueva humanidad? Y al ser parte de la nueva humanidad, ¿tú te sentiste parte de esto? Y si te sentiste parte de esto, te preguntaste qué puedo hacer. Y si te preguntaste qué puedo hacer, ¿qué hiciste hasta ahora dentro de esta creación? Y entonces vamos a promover, si hay un dinamismo terrenal, tiene que haber un dinamismo espiritual. El dinamismo espiritual promueve un crecimiento espiritual continuo, alimentando nuestra relación con Dios y nuestra espiritualidad. ¿Has meditado acerca de tu relación con Dios? ¿Sí? ¿Cómo es tu relación que sostienes con Dios? Muchas veces es de acuerdo a nuestra conciencia y a nuestro obrar. ¿Cuáles son sus bases? ¿Son de acuerdo a tu formación de conciencia? Seguramente que sí. Y entonces, ¿cómo es tu conciencia? Si tu conciencia es laxa, es muy posible que tu relación con Dios sea laxa. Dios me permite todo porque me ama. Cuidado, cuidado. Realmente los que están ahí, ten cuidado donde pisas. Si Dios te ama, ese pecado te lo va a arrancar con todo. Y no le va a importar si está delante de la gente. Ten cuidado donde estás pisando. Está guiada por... Si es laxa, ahora, ¿cuán escrupulosa es? ¿Cuán escrupulosa es? ¿Cómo te acercas a ese Dios todopoderoso? Como un castigador, con reverencia o con miedo. El escrupuloso todo lo ve pecado, y si lo ve todo pecado, todo lo quiere controlar a veces. Oh, no hagas esto. No, ¿cómo vas a decir esto? No, Dios es grande. ¿Qué te pasa? Sí, pero también te creo, o sea, no tiene miedo, que es que si tenemos, disculpa la grosería, pero que tengamos función, no sé, no se ofende si tenemos cólico de gases. Disculpen el parangón, ¿no? Pero un poco por ahí va ser escrupuloso. ¿Sí? Con reverencia, con miedo. ¿Cómo te diriges a tu Dios? ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo ha sido tu padre contigo? Casi así, si no tienes sano, si no tienes conciencia de ello. Casi así ha sido tu relación con Dios. ¿Cómo ha sido la relación con tu padre? Pregunta para Navidad. Cada vez que miro al Cristo de San Damián, algunos lo deben conocer,
Miren su rostro. Quiero hacer un acercamiento. Miren su rostro. No es sufrimiento. No es sufrimiento. Es un Cristo gozoso, no está sonriendo, pero no está sufriendo, porque se cumplió el plan. Esto es la esperanza de la redención, porque tenemos esperanza que todos vamos a ser redimidos. Todos tenemos la posibilidad de ser redimidos, y salvarnos. Entonces, con confianza en que Jesucristo, fuente y centro de nuestra fe. Sí, eso queda claro. Te pregunto, si ya vemos esto, de cara a la familia de Belén, ¿has meditado el verdadero regalo de Navidad? ¿Lo has meditado? En que ya podemos mirar la redención en forma efectiva. ¿Te has preguntado cuál es el verdadero regalo de la Navidad? En que tú y tu familia ya pueden ir al cielo. Tu mamá, tu papá, tú, tus hermanos, tu tía, tus amigos, ya pueden ir al cielo. Las puertas fueron abiertas. Aquí comenzó, aquí se cumplió, aquí comenzó, se hizo real, y aquí se hizo efectivo. Aquí está el cheque, la prenda de nuestra salvación. La última. Cristo viene. Cristo viene. Nos recuerda la promesa de la prenda de vida eterna y la resurrección, infundiendo esperanza en el retorno glorioso de Cristo y la plenitud del reino de Dios. Entonces yo te hago la pregunta. Esta mirada escatológica de la esperanza, y la última con lo que vamos a cerrar, ¿ves con confianza el retorno de Cristo o tienes reparos? Si Cristo viniera mañana, como decía un cuento de un sacerdote en los diarios, mañana juicio final, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Por qué sientes un poco de miedo? Sí, miedo, pero el miedito, obviamente. Nadie va a decir, por fin tenemos el escarmiento a los malvados. Ok, sí, pero siempre hay un miedito, pero sí hay un miedo más allá. Ya, yo estoy en esta situación. Stop it. Momento de reflexionar, replantear y trazarse verdaderos objetivos para esta Navidad. Esa es la esperanza. No es un castigo. Es el sustento de esa luz negra que es la fe. Si la fe nos hace caminar en la oscuridad por una luz que no vemos, que vemos pero es oscura, pero está ahí, un movimiento del alma, una abolición tremenda. Entonces también tenemos que ver la esperanza como algo bello en nuestras vidas. Y voy a cerrar esto en este momento. Para todos, si este es el último videíto, una feliz Navidad. Cuídense. Vengan a prisa, venid.